Muy buenas tardes. En esta tarde vamos a hablar de los métodos alternativos para la resolución de los conflictos. El primero que vamos a tocar es la conciliación. Esta conciliación es la principal herramienta de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque cuando se va a realizar, la madre de familia realiza una denuncia en una comisaría de familia por inasistencia alimentaria de parte de un padre, resulta que en ese momento entra a hacer la conciliación el comisario de familia. Él es como el ente, el encargado para llegar a hacer la conciliación, tratar de que las cosas no se salgan de sus manos, que se vaya como un poco más hacia que la madre no esté de acuerdo y decida ya ir hacia la empresa donde trabaja el padre de familia, un ejemplo, y decida no, que el padre de familia le está pasando menos, entonces ella quiere un poco más y resulta que decide pues como embargar el sueldo del ex esposo o del padre de su hijo. Entonces es como el trabajo del comisario, entrar a conciliar: el señor tiene estos gastos, los niños tienen estos gastos, por favor usted le debe pasar tanto a los niños, debe pasarles sus mudas de ropa, debe pasarles, ayudarle con sus útiles escolares, entrar como en esa conciliación sin generar como ese ambiente pesado, sino que generando como esa parte importante de la armonía familiar. Independientemente de que sean padres separados, usted debe siempre tener en cuenta la armonía familiar. En estos casos cabe resaltar que no se necesita un abogado, en ninguno de estos casos. El segundo que vamos a hablar es la mediación. La mediación se divide en tres fases. La primera es la preparación en dónde, con quién y cuándo se va a hacer. La segunda es la sesión, en donde se va a escuchar a las partes, en donde va a haber también un tercero que va a escuchar a las partes, que va a ser una persona muy imparcial, totalmente imparcial, va a estar ahí escuchando las partes, escuchamos sus opiniones, escuchamos las opiniones de la otra persona involucrada y tratamos de encontrar una mediación a ese conflicto. Y la última parte es el seguimiento y la evaluación. ¿Cuál es el seguimiento y la evaluación? Es seguir que las partes cumplieron los compromisos que adquirieron en la mediación. En este caso se pueden también diluir los compromisos que adquirieron, puesto pues que no es nada judicial, es una mediación que se da y entre las partes afectadas. El último es el arbitraje. El arbitraje es donde los actores coinciden o dicen que eso es irreconciliable, el problema que se tiene ahí ya es irreconciliable, entonces acuden a un tercero, que es un tribunal arbitral, que él tiene la facultad para administrar justicia. Esto se llama el laudo arbitral, que es lo que conocemos como el fallo judicial. Entonces en una de las partes en este método alternativo para la resolución de este conflicto es que una de las partes resulta beneficiada y la otra parte pues resulta afectada, por así decirlo, perjudicada, por así decirlo. Entonces eso es lo que se presenta en el arbitraje. Pero hoy vamos a ampliar un poquito más lo que es el tema por el método alternativo para la resolución de los conflictos por medio de la resolución de la mediación. Resulta que en el barrio donde actualmente vivo hay una familia que discuten demasiado, hay mucha discusión, hay mucha agresión verbal. El señor trabaja todo el tiempo, la señora también trabaja todo el tiempo, tienen dos hermosos hijos, uno de 11 años, uno de 5 años, juntos trabajan, llegan agotados del trabajo, los ingresos no les alcanzan para pagar pues una persona quien llega a ocuparse de su casa. Entonces empieza como el conflicto, la señora hacer la comida, hacer el aseo, hacer las labores domésticas. El señor considera que está tan cansado que llega a recostarse en el mueble a ver televisión. Todas las noches se escucha como ese conflicto, esa discusión: haga, no haga, no le hago comida, entonces hágala usted. Entonces es un conflicto que tienen ahí todo el tiempo, todos los días es ese conflicto ahí constante. ¿Qué resolución yo le puedo dar a ese conflicto por medio de la mediación? Se puede manejar en primer caso
la distribución de los roles, del cuidado de los niños, del aseo en general de la casa, de la comida. Como las dos partes trabajan, como las dos partes llegan cansados, la idea no es recargársele solamente a la madre de familia, la idea es distribuirnos entre toda la familia el rol que tenemos, y para que no se recargue en una sola persona, para que esa sola persona no se esté cansando todo el tiempo. Otra, que pues como los medios económicos de estas parejas no son tan opcionales, porque no tienen los recursos para pagar obviamente quien les haga pues el aseo, viene siendo que esta distribución de roles se puede dirigir por días de la semana. El lunes se encarga totalmente la esposa, el martes se encarga totalmente el esposo, y así sucesivamente semana tras semana, siempre y cuando se cree un diálogo familiar y se ejerza ese compromiso también hacia los hijos. ¿Por qué? Porque es que los hijos son los que llegan, hacen el desorden, no recogen y corre la mamá a recoger, o si no el papá los regaña, recojan, ordenen, recojan, ordenen. Entonces es donde viene el conflicto familiar, y donde si el padre y madre de familia no entran primero a decirle a sus hijos, hay que organizar, hay que dejar las cosas como están, no hay que formar más desorden donde hay desorden, entonces nunca se va a generar una verdadera mediación. Entonces eso era lo que les quería compartir. Muchísimas gracias, muy amable y buenas noches.